Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Proyectados. Mi nombre es Isaac Magaña y el día de hoy, amigos, vamos a hablar sobre muchas cosas que se han estrenado, prácticamente varias de televisión. Vamos a hablar sobre The Boys, vamos a hablar también sobre la temporada 3 de Euphoria y también sobre The Drama, la nueva película de Robert Pattinson con Zendaya. Ya la vi, no me encantó, entonces ahorita vamos a hablar de ella. También les traigo varias noticias acerca del mundo del cine. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube, en dejarnos una review positiva en Spotify, un like en YouTube y suscribirse. Y vamos a empezar el episodio. Vamos a comenzar con The Drama, esta película protagonizada por Robert Pattinson y Zendaya. Les tengo que decir que esta era una de mis películas más esperadas del 2026. Era una película que más que nada el marketing me la vendió muy bien, ¿no? Porque esta película trata sobre un matrimonio nuevo que se va a dar, va a haber una boda entre el personaje de Pattinson y Zendaya, y una semana previa a la boda están haciendo como que un juego entre parejas. Entonces cada uno dice lo peor que han hecho, ¿no? Y después le toca a Zendaya y ahí es cuando tenemos el gran giro de la historia. Debo decir que lo que más me encantó sobre el marketing de la película es que no te lo revela, sino que el tráiler está construido de una manera en la que Zendaya revela algo, no sabemos qué es, y luego vemos a gente reaccionar, volviéndose loca por ello, y eso la verdad es que genera mucha expectativa, ¿no? Sobre qué es, qué no fue, y es algo muy, muy bueno, ¿no? Nada más que, bueno, o sea, me tengo que sincerar. El problema es que esta película se estrenó una semana antes en Estados Unidos, su mercado obviamente más grande. Y el problema de ello es de que si tú perteneces a alguna comunidad como Film Twitter, de este tipo de comunidades, sobre todo en Twitter, te van a spoilear absolutamente todo, ¿no? Y ni siquiera porque, o sea, quieras verlo, sino porque te aparece una imagen así enorme de Zendaya en ese montaje, si ustedes saben a cuál me refiero, cuando está con Robert Pattinson. Y, y bueno, obviamente te spoileas y no fue todo. Una semana antes del estreno de esta película salió un reportaje sobre que una mamá que fue víctima de bueno, de un acontecimiento en Estados Unidos, no voy a decir cuál para no spoilear, salió muy enojada a decir que esta película, que porque, o sea, ella estaba ofendida que hicieran esta película por la víctima que fue su hijo, bueno, ¿no? Entonces, ya como que poco a poco me iba spoileando y me terminé spoileando absolutamente todo, ¿no? Todo como esta revelación. Lo que me gusta de esta película es que no se trata sobre la revelación, ¿no? A pesar de que ese es el motivo como para hookearte y invitarte al cine, me gusta que la película trata más sobre la relación entre los personajes, sobre el caos que esto puede desenvolver, ¿no? El no contarle a tu pareja muchas cosas sobre ti o una cosa muy, muy oscura sobre ti. Entonces, me gusta que gira alrededor de ello, ¿no? Pero la verdad es que la película no me terminó de encantar. La película siento que tiene una gran premisa, tiene una premisa muy original, muy interesante, muy al estilo de... Es una película muy de A24, la verdad, debo decir. O sea, el sello es como inclusive innecesario. Tú puedes decir que esta es una película de A24, inclusive nada más viendo el tráiler, ¿no? El problema es de que se queda en eso, se queda en una gran premisa, en dos grandes actuaciones por parte de Robert Pattinson, sobre todo de Zendaya, pero el concepto no lo termina de exprimir. Vamos a empezar con la parte sin spoilers. La película plantea una situación en su guión principalmente donde tenemos una carrera contrarreloj. Básicamente desde donde se menciona, donde Zendaya suelta como esta bomba sobre lo que hizo anteriormente en su vida, por así decirlo, él hizo, suelta una bomba pero que después se convierte en una bomba contrarreloj en donde sabemos que ya menos se acerca la boda, es en 7 días, y básicamente es una bomba en donde en estos 7 días la pareja se tiene que reconciliar, tiene que ver la manera si van a seguir esto o si no lo van a seguir, porque también esa es una posibilidad, y cómo lo van a solucionar, ¿no? El problema es de que en estos 7 días no llegan a resolver absolutamente nada y no hay ninguna bomba que estallar al final de la película. De hecho, la bomba que estalla, por así decirlo, se siente muy forzada, ¿no? Y esto es principalmente por la escritura de los personajes. El personaje de Robert Pattinson es una persona muy muy ansiosa. Es una persona que quiere saberlo absolutamente todo, que quiere estar al tanto de todo, quiere controlar todo, quiere controlar las situaciones, quiere controlar cómo se siente él. Y entonces eso lo hace una persona que justamente cuando se entera de algo
de lo que no tenía control, de lo que no tenía nada de decisión, se empieza a volver como caótica, ¿no? Le empieza a nublar la mente. El problema que tengo con esta película es de que en ese momento, cuando a él se le nubla la mente, tú esperarías que sobre todo ese personaje, ¿no? Que es tan ansioso así, explote. O sea, que el güey se vuelva completamente loco, que se quiera divorciar, que se quiera aventar de un edificio, güey. O sea, no sé, diferentes cosas que, que lo haga él enloquecer, que enfurezca, que vea una parte de él, una faceta de él mismo que no sabía y que él propio, él, o sea, él a sí mismo se empieza a desconocer más y más y más y más, ¿no? El problema es de que, como mencionaba, esto no sucede. La película llega a un punto en el que lo más grande que hace es una escena con un personaje, pero hasta en esa escena se queda como a cortos. Entonces ni siquiera termina, o sea, haciendo como que su más grande fechoría o su más grande delirio, ¿no? Que le produce este dolor. Y entonces vemos a un personaje, pues, vacío. Y debo decir que sí, o sea, si de por sí la película se enfoca más en el personaje de Robert Pattinson porque considera que él es la persona más afligida y más, bueno, más dañada o perseguida por esto principalmente. Y luego tenemos la otra cara de la moneda, que es Zendaya, ¿no? El tema con el personaje de Zendaya es de que justamente cuando sucede todo esto, muchas personas le empiezan a juzgar, su pareja como que le demanda este tipo de respuestas, pero ella, ¿qué es lo que hace? Ella, obviamente, como por no entrar a este conflicto, termina desviando el tema, la conversación, a veces con otra conversación o a veces simplemente dice, ¿sabes qué? No quiero hablar de esto, me voy. El tema con esto principalmente no es que no lo pueda hacer, porque también lo puedes utilizar de una manera de decir que ella no es conflictiva como tal, pero el problema de esto es que el personaje de Robert Pattinson termina cediendo a ello. ¿Y qué hace? Que no haya nunca conflicto, sino que literal cada quien se va por su parte y cada quien va a vivir esta guerra de un matrimonio por individual. Entonces tenemos a Zendaya que lo está viviendo por su propia parte, pero como les mencionaba, como nos enfocamos más en el personaje de Robert Pattinson, pues entonces la presencia de Zendaya ni siquiera tiene sentido, es como que nada más está ahí esperando a que sea la boda y ya. Mientras que Robert Pattinson, como es tan tibio, ni siquiera llega a hacer absolutamente nada interesante. Entonces nos quedamos con una gran premisa, un gran cascarón, pero que termina completamente vacío por dentro, porque no hay nada de acción o bueno, acción de los personajes como para intentar resolver esto. Y entonces llegamos a un día antes de la boda, ¿no? Y en ese entonces en la boda tenemos como una historia con una DJ que se supone que los personajes como que la ven fumando, ¿no? Al inicio de la película dicen que fuma heroína. Y entonces en ese momento el personaje de Robert Pattinson quiere encarar al DJ, ¿no? Como tal, decirle, hey, ¿qué pedo? Mientras que en Zendaya no quiere hacerlo. Entonces, bueno, eso lo vemos al inicio de la película, luego pasan los 7 días, vemos al DJ ya un día antes de la boda y entonces ahí tenemos como esta escena en donde se supone que los personajes cambian, ¿no? O sea, se supone que en ese momento Zendaya pasó de ser una persona que no era conflictiva a una persona conflictiva, mientras que Robert Pattinson pasa de ser la persona conflictiva a ser ahora una persona más pasiva, ¿no? Porque en ese entonces llega Zendaya y encara a la DJ, de hecho la despide, mientras que Robert Pattinson se queda así como que no, ya no quiero decir nada. Entonces es como ese gran momento en donde te muestra cómo el viaje de estos dos personajes hace que cambien absolutamente de la forma en la que son, vaya. Pero el problema es de que como venimos de un segundo acto tan débil, tan pésimamente escrito, donde no pasa nada, tú dices, ¿por qué de repente ahora cambian su forma de ser tan abruptamente? Es algo que no tiene ese desarrollo como para justificar esa escena. Inclusive yo te diría que muchas personas ni siquiera pueden llegar a interpretar la historia de esa DJ o ese cambio tan significativo para los personajes, porque la escena está de por sí muy, muy débil, o sea, se siente como que nada más es un momento random, y dos, todo el trayecto, todo el viaje de la historia ni siquiera llega a justificar esto. Y bueno, aquí voy a entrar a la parte de spoilers, así que pueden saltar hasta este número y después daré una conclusión final sobre la película, ¿no? Hablando sobre los spoilers como tal, llegamos a este momento de la boda, ¿no? Y llegamos a este momento de la boda y me refiero que hay una bomba que se supone que debería estallar, pero que obviamente no va a estallar. Primero, uno, por lo que hace el personaje de Robert Pattinson, está como que mini infidelidad, donde
se va a meter con Misha, que no sé si es como su secretaria, o algo, trabaja con Robert Pattinson, y termina revelándose, bueno, el personaje de Robert Pattinson termina revelándola, ¿no? En la propia boda, pero también todo este tema del arma y de esta balacera que iba a ser el personaje de Zendaya cuando era chica. Y, o sea, esa bomba termina explotando porque literalmente el personaje de Robert Pattinson se puso a él mismo el mechero, pues, o sea, aquí tenía la soga y él mismo se puso el mechero. Porque fuera de ahí no hay ningún motivo. O sea, el personaje cizañoso este que es su amiga, o inclusive la propia Misha, no es como que iban a decir nada. O sea, obviamente lo iban a poder murmurar, inclusive si lo dijeran. O sea, ¿quién les iba a creer, güey? ¿Sabes? O sea, es una película que se pone el pie a sí mismo y se siente muy, muy forzada esta última escena grande de confrontación que no llega absolutamente a nada. Hubiera sido mejor si nos enfocábamos en los personajes, en este matrimonio como tal y ver cómo poco a poco se iba deteriorando, ¿no? Cómo poco a poco iban perdiendo esta confianza que tenían entre ellos y cómo cada uno veía la perspectiva sobre el pasado del otro, ¿no? Y es que para mí, por ejemplo, la escena del final no funciona para nada. Narrativamente me hace mucho sentido porque es la manera de decir, ¿sabes qué? El personaje de Robert Pattinson sufrió demasiado, la verdad es que le fue de la chingada y él desea sepultar esto, o sea, enterrarlo antes de que confrontarlo y aceptarlo. Prefiere hacer eso y seguir adelante, olvidarlo. Y es algo completamente válido, o sea, es también una salida que tiene el personaje y que tiene la historia. El problema es que, como lo mencionaba anteriormente, no tuvimos ningún momento en el que Robert Pattinson se volviera loco, güey, de que dijeras, no manches, no, sí la pasó jete este güey, o sea, literalmente ese es un balazo. No llegamos a esa extremidad, entonces cuando pasa eso, dices, ¿y por qué no simplemente lo entierra desde el primer día o al segundo día? Entonces, o sea, si sientes que la película simplemente se alarga por un motivo innecesario, porque ni siquiera en esa espera vemos que sea lo suficientemente cabrón como para que Robert Pattinson ceda a enterrar eso. Por lo menos la escena final no me termina evocando nada, no me termina satisfaciendo narrativamente, porque a pesar de que, como mencionaba, entiendo cómo esto podría llegar a funcionar, pero solamente si hubieras tenido un muy buen segundo acto, o por lo menos ni siquiera, bueno, desarrollado donde viéramos que se justificaba ese final. Pero como no se justifica por el segundo acto, entonces prácticamente tenemos una película que solo lo único bueno que tiene es el primer acto, en donde vemos la relación, donde vemos esta gran revelación, pero que no sé qué, pero que se queda con eso, ¿no? No hace absolutamente nada. Y me gustaría hablar sobre el personaje de Zendaya, principalmente de dos cosas. Lo primero es que yo tengo la interpretación de que ella no debería ser castigada, ¿no? Eh, y lo digo principalmente porque hay una discusión en Film Twitter donde muchos gringos están atacando al personaje de Zendaya diciendo de que no, sí, la debió de haber dejado, bla, bla, ¿no? Eh, y es que la verdad, siento que aquí la película plantea algo muy interesante, ¿no? Los pensamientos que podemos llegar a tener nosotros como personas individualmente y cuándo es bueno tanto contarlos, compartirlos, ¿no? O sea, con tu pareja, con el mundo, lo que sea, y cuándo es mejor quedárselos para uno mismo, ¿no? Yo lo que pensaba principalmente era que ella no tenía tanto la culpa, ¿no? De sus pensamientos como tal, porque para empezar, es una niña de apenas creo que era 12 o 15 años. Dos, está fuertemente influenciada por todos los alrededores, a todos los tiroteos que haya visto. Y tres, también tienen los medios para materializar esta idea, ¿no? Que es a través del rifle de su padre, que es militar como tal, ¿no? Entonces pienso que a través de ese punto de vista, también la película te lo muestra como que no es como que ella quería matar a gente, ¿no? Sino que lo hacía de una manera más performative, o sea, performativo, que era como que, ay, me grabo videos, y me veo así como que trágica, fumo un cigarro y hago tal, ¿no? Era como de esta manera más, era más esto como para creerse cool, ¿no? Que es algo que hacen mucho los adolescentes de su edad como tal. Y creo que justamente la película te lo dice que es cuando pasó el accidente, ¿no? Bueno, el accidente, el otro tiroteo, ¿no? Justo al mismo tiempo que ella planeaba hacerlo, entre comillas, porque tampoco creo que la verdad lo hubiera hecho, pero cuando pasa esta otra cosa, ella se da cuenta de las consecuencias de aquella fantasía que ella tenía. Entonces, eso le da mucho desarrollo al personaje, tanto que se vuelve activista, se vuelve en contra de las armas e inclusive se desecha del rifle de su padre, ¿no? Y eso la verdad me parece muy interesante, porque reflexiona mucho sobre estos pensamientos que tenemos todos. O sea, yo creo que si dices que no tuviste algún pensamiento oscuro,
que era ilegal o lo que sea, estás mintiendo. Porque obviamente son fantasías, ¿no? O sea, la cosa es que se queden en eso, en fantasías, pero es inhumano no haber tenido por lo menos un pensamiento de ese calibre, aunque sea algo chiquito, como robarte un dulce de la tienda, güey. Todos alguna vez hemos fantaseado con alguna idea así. Obviamente, conforme la vayas materializando más y más, es el problema, ¿no? La manera en la que dices, oye, estoy a punto de hacerlo, ¿no? Pero la cosa es de que ella se dio cuenta de todo eso y decidió cambiar. Y eso es lo que para mí es como lo que tenemos que partir de, ¿no? De que ella se dio cuenta, cambió y entonces hizo que todos sus pensamientos maduraran, que es obviamente todo lo que pasamos nosotros justamente en el periodo de la adolescencia. Y es, por ejemplo, algo que todas las personas que están criticando en la vida real a Zendaya están haciendo exactamente lo mismo que este personaje cizañoso que hace de la amiga, porque lo están viendo desde un punto de vista moral como si se sintieran superiores, cabrones. O sea, se están sintiendo superiores en el sentido de que dicen, no, es que ella pensó cómo matar gente, estaba a punto de hacerlo, pero no lo hizo, güey. O sea, y te digo, todo esto lo hizo de una manera muy performativa cuando estaba adolescente, cuando obviamente no piensas las consecuencias de los actos y que obviamente cuando lo ves reflejado ahora sí en las consecuencias de lo que realmente va a pasar, entonces es cuando reflexiones y agarras el pedo. Y eso nos ha pasado absolutamente a todos, que pensamos que algo a lo mejor va a estar bien, que algo mejor va a ser bueno, pero cuando damos con las consecuencias y vemos que a lo mejor no es tan bueno como los pensamos, entonces es cuando decimos, ay, güey, ¿sabes qué? Mejor no. Entonces, eso es lo que a mí en general me gusta mucho su personaje, o sea, que sí lo plantea, sí lo aborda. De hecho, creo que la propia película te lo llega a justificar. Entonces, para mí no creo que se debería de llevar palos, ¿no? Y de hecho, me hubiera gustado que el personaje de Zendaya hubiera tomado más la batuta en eso. Y es que yo la estoy defendiendo más ahorita que lo que ella se defiende durante toda la película. Y eso es lo que me choca de su personaje, que es tan pasivo que simplemente lo único que tenemos de Zendaya es su presencia y el personaje daba para más, la historia le da para más, pero el personaje no hace más y ese es mi problema. Y debo decir que otra cosa sobre el personaje de Zendaya es que está muy bien actuado. Por lo general, cuando veo este tipo de celebridades tipo Timothée Chalamet, Robert Pattinson, Zendaya, hay algún momento donde veo como tal a la celebridad, o sea, no veo al personaje, sino veo como tal al actor. Y en esto no sé si fue la manera en la que modula la voz de cierta manera, los gestos que hace, pero la verdad es de que no vi a Zendaya, vi a otra persona completamente diferente, un personaje que salió del guión y tuvo vida, y debo decir que es de sus mejores actuaciones, de las actuaciones donde literalmente no veo que es la actriz. Y pues sí, la verdad es que siento que es la actriz que lo hace mejor en esta película. Si bien se enfoca mucho, como mencionaba, en el personaje de Robert Pattinson y que lo hace excelente, el personaje de Robert Pattinson me recordó mucho, de hecho, al que hizo en Mickey 17 a su versión como que más mensita. Pero esta versión de Zendaya, la verdad es que nunca la he visto y me gustó mucho verla. Es que sí, reconozco muchísimo el talento que puso en esta película. Así que bueno, amigos, ahí tienen todas las reseñas sobre el drama. Si quieren ver mis pensamientos completos, los encuentran en mi Instagram y en TikTok. Lo tienen ahí como una publicación escrita. De hecho, todas mis reseñas las pongo ahí. Entonces, para que si no me siguen por Instagram, síganme por ahí. Ahí pongo todas mis reseñas completas. Un día después de que veo la película. La verdad es que, como les mencionaba, una película que me terminó decepcionando, porque siento yo que lo tiene todo para que sea una gran película, ¿no? Siento que es como, se convierte en una película que es un restaurante donde tienes ravioli, donde tienes pinche langosta, güey, y terminas sacando un pollo hervido con arroz. Y eso es lo peor, porque si todavía no tuviera las herramientas, no sabes qué hacer con esto, pues entonces se vuelve más complejo. Pero cuando literalmente armaste todo un gran mundo, tienes una gran premisa y te terminas más ahogando en la premisa que en el drama del drama, pues entonces es ahí cuando las cosas salen mal. Yo pienso que esta película hubiera funcionado más inclusive si hubiéramos hecho toda esta revelación un día antes de la boda, porque imagínate, 24 horas antes de la boda, bueno, no, ni 20, no, bueno, sí, digamos, 16 horas antes de la boda, estamos en la noche, celebrando con amigos, tomando y sale esa revelación, güey. Puta, y mañana es la boda, güey. ¿Qué haces? O sea, te tienes que aventar toda una plática toda la noche. Imagínate, llegas a la boda sin comer, sin dormir, estresado, a lo mejor llegas pedo. Ahí sí se va todo al carajo. Es lo que yo siento que esta película debió haber hecho. A lo mejor compactar un poquito más las cosas, como para que explotaran más,
pero si la tenían de esta manera era la verdad para que Robert Pattinson se volviera completamente loco y empezara a hacer un chingo de desmadre, pero no lo hizo. Así es que bueno, nos vamos a quedar con las ganas de drama. Yo le di 2.5 de 5 estrellas. Ok, amigos, y ahora vamos a hablar sobre The Boys, la temporada 4. No, 5, sí. Vi la temporada 5, los primeros 2 episodios que ya están disponibles en Amazon Prime Video. Y miren, la verdad es de que empezamos muy bien, ¿no? Yo empecé esta serie primero viendo un recap de las 4 temporadas para ponerme al tiro, pero principalmente de la 4 temporada. Yo debo de ser honesto que en la 4 temporada, la verdad es que sí me salí completamente del fandom, principalmente porque sentí que la serie ya se había vuelto no tanto meta, sino más seria, ¿no? Empezamos esta serie con una clara crítica a los superhéroes, ¿no? Muy caricaturizada, violenta, con estos chistes así, súper subidos de tono. Y después, ya para la 4 nos habíamos vuelto muy serios, muy oscuros, los personajes por ningún lado, ¿no? Completamente, o sea, no estaban nunca juntos y entonces nos perdíamos del poder que tenían la dinámica como tal. Entonces, era una serie que inclusive me llegó a aburrir y dije, ay, ya, qué flojera con The Voice. Pero bueno, me aventaron así el recap de las 4 temporadas. Debo decir que estamos de regreso. Los primeros dos episodios increíbles. Siento que volvió a las raíces de la primera temporada. No le llega, pero sí se siente como que esa fidelización que teníamos antes de un buen humor, de chistes muy buenos. O sea, por ejemplo, el de la pinche roca gigante, güey, que no sabes por qué está tan gorda, güey, es porque está cubierta en su propio semen, güey, y que ve porno de lava, o sea, de volcanes, güey. O sea, ese pinche chiste, ¿a quién se le ocurre, güey? O solo a Seth Rogen con pinches 7 pastillas encima, cabrón. O sea, realmente son de estos episodios que van por muy buen camino. Me gusta mucho también que están llenos de acción, están muy entretenidos. Y, y la verdad es que lo necesita, ¿no? Y lo que sobre todo me encanta es de que juntaron a todos los personajes. Juntaron a todos los personajes porque dijeron, ¿saben qué, chicos? Ya, esto ya se va a acabar, es la última temporada. Vamos todos juntos toda la temporada, vamos resolviendo cosas así como si fuéramos los pinches Scooby-Doo. Y ya es lo que me encanta, ¿no? Sobre el aspecto de las muertes, no quisiera spoilear quién fallece en el primer episodio, pero debo decir que me gusta que se sienta como que en esta temporada hay riesgos, ¿no? Y el mismo showrunner del proyecto ha dicho que esta no va a ser un final feliz. Si tú sabes sobre los cómics, sabes que termina de hecho bastante trágico para absolutamente todos. Eh, y me gusta que desde el primer episodio te lo va diciendo. Esta no es la típica serie donde nos vamos a salvar todos, sino que es una serie donde vamos a arriesgar y sí, sí van a pasar cosas muy turbias, ¿no? No como en Stranger Things, donde dijeron que iba a haber muchas muertes y no ocurrió absolutamente nada. Aquí sí van a ocurrir, aquí sí les diría que sostengan esa promesa porque la verdad es que se va a poner muy bueno. Y eso me gusta porque siento que literalmente todo lo que están haciendo tiene un riesgo y de que en cualquier momento cualquier cosa puede pasar. Entonces ese tipo de expectativa, ese tipo de sorpresa es algo que me encanta mucho, me gusta mucho. Algo que me gustó mucho ver en estos 2 primeros episodios, de hecho, es el cambio que tienen los personajes principales, principalmente porque ya no son nada como son en la primera temporada, pero me gusta que en esta temporada ya no son tibios, ya no es como que, ay, y si me hago malo, bueno, no si me hago malo, y si soy de esta manera, y si soy más sádico, si soy más irónico, más radical, si soy más protectivo. En esta temporada, literalmente, los personajes ya saben lo que quieren, ya saben lo que son, y son la hiperbolización de eso, ¿no? Por ejemplo, si Starlight se siente muy defensora de su gente, pues va a morir por ellos, güey. Si el pinche Butcher dice que ya le vale madre a todos, literalmente le vale madre a todos y se va a llevar a quien sea, güey. Y eso me gusta porque entonces literalmente ya estamos viendo personajes que son muy diferentes a como eran en la primera temporada. Que era algo que no me gustaba, por ejemplo, de la temporada 3 y 4, donde sí se sentían medio tibios, ¿no? Pero ahora era parte de su viaje en este tipo de transformación, ¿no? Entonces me gusta que esta temporada lo toman desde un inicio y ahora sí, nos vamos a ir con todo. Hay 2 cosas que no me encantan y debo de mencionarlas. La primera es que Amazon Prime te pasas de verga. ¿Cómo me vas a estrenar los episodios a la 1 de la mañana, güey? O sea, yo entiendo que a lo mejor te quieres ver súper cool, así como de que no, sí, en cuanto se haga el siguiente día. Pero, güey, los publicas un miércoles, o sea, nadie se va. Bueno, hay mucha gente que se queda despierta los miércoles a la 1 de la mañana. El problema con esto, güey, es de que salen mucho los spoilers, o sea, porque hay mucha gente que no, o sea, por ejemplo, que no trabaja
o que van a la escuela y lo pueden ver a lo mejor a las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Y pues no, güey, obviamente tú quieres ver un show, o sea, la mayor parte de la población los ve a las 8, 9 de la noche, a un horario más razonable. Y lo que no me gusta de eso es de que se llena de spoilers. Yo de hecho me spoileé la muerte del personaje del episodio número 1 y fue como que, güey, o sea, quiero verlo. O sea, inclusive me spoileé al pinche Rocky de la aparición. Eh, en Twitter. Entonces, eso es lo que no me gusta. Ese tipo de cosas de que las estrenan a la 1 de la mañana, siento que mejor la deberían de estrenar a las 7 de la noche, 8 de la noche. O si lo vas a hacer a la 1 de la mañana, hazlo en sábado, domingo, güey, yo que sé, algo más razonable, pues, para que no nos llenemos de spoilers. Y algo que me preocupa es de si necesito ver Gen V temporada 2. La verdad es que no se me antoja absolutamente nada. Me gustó la primera, me gustó cómo te deja con ese cliffhanger, pero desde la muerte triste del actor, siento que la temporada ya no va a ser lo mismo, porque la verdad es que él era un gran eje, sobre todo para la temporada 2. Y pues, no sé, siento que no me va a terminar de convencer, entonces no quisiera verla y preferiría que The Boys no cometa el pecado de que tengas que ver Gen V temporada 1 y 2 para que su temporada 5 funcione, sino que la propia The Voice te diga, ¿no? Afortunadamente en el resumen que vi sí mencionaba también Gen V temporada 2, entonces siento que no lo tengo que ver, pero por si alguien no la ha visto, espero que no lo hagan tener que verla, ¿no? Y amigos, aquí quise hablar sobre algo. Ya sé que no tiene nada que ver absolutamente con The Voice, pero bueno, está relacionado al tema de Amazon y de superhéroes. ¿Qué pedo con la temporada 4 de Invincible? Creo que nadie sabe que se estrenó, güey. Esta serie, güey, yo siento que cada vez que sale una temporada, sobre todo a partir de la temporada 3, siento que no hace nada de ruido. No sé si la gente lo olvidó, no sé qué pasa. Y yo la verdad es de que no la he visto. He visto clips. Hay algo que se ve terrible, güey, y son estos pinches PNGs, güey. Vi un clip, güey, donde hay como una especie de serpiente que se va moviendo y se ve exactamente el momento en el que se convierte en un PNG y nada más le hacen zoom, güey. Y digo, ok, o sea, te estás tardando tanto, o sea, según ellos se respaldan de que no, si es una serie de animación, nos tenemos que tardar años. Y lo respeto. Pero te vas a tardar tantos años, güey, en poner un puto PNG, güey, y hacerle zoom, güey. Así es cuando digo, nada, tampoco me mientas la madre. Y pues la verdad es que no he visto Invincible. Creo que me voy a esperar a que se acabe, porque la verdad es de que no me encanta ver las series así semanalmente. The Boys sí, porque la verdad es que es una serie que la quiero seguir, o sea, no me quiero perder nada o que me la lleguen a spoilear. Pero pero Invincible creo que te puedes esperar fácilmente. Sobre todo yo que ya leí el cómic, siento que ya sé absolutamente todo cómo va a pasar, porque la verdad es que lo están mapeando exactamente igual. Entonces, eh, sí, siento que Amazon Prime le debería dar mucho más punch, porque nadie sabe que esa serie se estrena. Ok, amigos, y si ven que me acabo de cambiar de ropa, es porque esto lo estoy grabando otro día diferente. Lo estoy grabando el domingo, justamente una hora después de acabar de terminar el primer episodio de la tercera temporada de Euphoria, y tenemos que hablar de ella, ¿no? Lo primero de lo que tenemos que hablar, el drama no que se hizo en la premiere. Creo que ha sido la peor premiere desde que le aventaron un chorro de agua a Tom Cruise en plena alfombra roja. Tenemos el caso de Zendaya, que literalmente solo se tomó 2 fotitos y se metió directo al teatro. A comparación de muchas personas que creen que se fue directamente después de la alfombra roja, no. Sí se metió al teatro, creo que estuvo durante 30 o 40 minutos del primer episodio y ya después sí se fue. Eso sí, no lo terminó. Luego tenemos el caso de Jacob Elordi, que la verdad no le vi ni una sola foto con nadie del equipo. No sé si hay alguna que se me haya ido por ahí, pero la verdad es que no le vi ninguna otra foto. Y luego también tenemos el caso de Sydney Sweeney, la cual parecía que nadie la quería, y de hecho hay un video en el que está de este lado Sydney Sweeney, de este lado está Zendaya, y como que no se quieren ver, luego se voltean a ver y las dos como que, o sea, hacen contacto visual, pero no se saludan, pues se voltean los ojos y digo, güey, o sea, la verdad no sé qué es lo que, o sea, no sé si es por las declaraciones que ha dado Sydney Sweeney, sus recientes campañas, en general su carrera, o sea, pero la verdad es que se ve que nadie la quiere para nada. Y luego tenemos mi momento favorito de la noche, en donde está Zendaya, literalmente creo que ya va de camino al teatro, y del otro lado se topa Sam Levinson, güey, y se saludan cordialmente, profesionalmente, y luego Sam Levinson les dice como que vente, vamos a tomarnos una foto. Y Zendaya ya va así, pero va como que muy de huevo, como que no quiero, como que sálvenme. Y justo su publicista le dice, no, tenemos que irnos. Y güey, o sea, Zendaya está como que, o sea, ella finge como que no se quiere ir, le hace como que, y se va, y Sam Levinson se queda así como, güey, ¿qué pedo la foto? O sea,
No sé también qué habrá pasado con Sam Levinson, se ve también que es un cabrón que ya nadie aguanta. Ya, de verdad, la peor temporada, y eso la verdad es de que más que darle interés a la serie, la verdad solo nos está levantando sospechas sobre la calidad de la temporada en sí, porque también si no le aguantas muchas cosas a este cabrón que es literalmente tu showrunner, tu director, tu escritor, oye, pues la verdad es que no sé muy bien cómo vayan a compaginar esas ideas, ¿no? Como tal. Y bueno, vamos a hablar ya como tal del primer episodio como tal. Debo decirte que este recap de dónde están todos los personajes me pareció bastante bueno. Creo que es una manera de decirnos dónde están absolutamente todos los personajes y no de una manera vaga, sino que literalmente nos cuentan acerca de sus vidas, qué hacen en el día al día, por qué es que lo que hacen ellos en ese día es literal la manera perfecta en la que sus personajes, o sea, si por ejemplo Maddie, que es una persona más de personas, está en relaciones públicas, Lexi, que es una persona más creativa, pues literalmente está en los estudios. Jacob Elordi, pues literalmente heredó el negocio de su padre, entonces, pues, ¿dónde más iba a estar? Creo que es una gran manera de decirnos dónde están todos los personajes. Solo obviamente nos hizo falta el de Fesco por razones bueno, trágicas del actor, como sabemos. Em, También el personaje de Hunter Schafer no lo vimos como tal en una escena, pero también se nos menciona dónde está. Lo único que me preocupa en sí como tal es lo diferente que está el camino de todos, realmente, y me hace preguntar hacia dónde iremos, ¿no? Porque algo que me gustaba mucho de Euphoria como tal es de que a pesar de que teníamos obviamente diferentes narrativas, siempre convergían en algún lado, ¿no? En una fiesta, en el colegio, en la obra de teatro. Pero en esta ocasión están tan separados y haciendo cosas tan distintas que la verdad el único momento donde pienso que estos personajes pueden, pues como tal, interactuar sin ningún tipo de forzar algún momento o alguna escena es en la boda, ¿no? De Jacob Elordi y Sydney Sweeney. La verdad es que no me acuerdo para nada el nombre de los personajes ahorita, pero bueno, de Nate Jacobs y de Cassie. En la boda de Nate Jacobs y de Cassie, ya me acordé. Creo que es el único momento donde realmente pueden interactuar sin forzar nada. Entonces, habrá que ver. La verdad es que eso es lo que más me preocupa de toda la temporada en general. ¿Cómo vamos a hacer que estos personajes funcionen todavía en una especie de ecosistema? Eh, pero obviamente también que no parezca como que nada más nos sacamos del culo la escena para que literalmente puedan tener tiempo en pantalla juntos, ¿no? Algo que debo decir que me gustó en esta ocasión fue el camino del personaje de Zendaya, de Rue como tal, principalmente porque algo que no me encantaba de la segunda temporada es de que a través de esta historia de las drogas, literalmente como que la excluyeron del grupo de amigos, ¿no? O de este ecosistema universitario. Y la verdad es que lo entiendo, porque obviamente también te está presentando una narrativa más compleja y más seria, ¿no? Donde ya presentamos como que los efectos de la droga, qué pasa si te metes con la gente equivocada, y eso me gustaba por sí solito, pero ya cuando lo comparas con todo lo que es Euphoria, ¿no? Todo lo que está pasando con los otros personajes, pues la verdad es que queda algo raro, ¿no? Porque tienes esta historia del personaje de Rue que está combatiendo literalmente contra capos de la droga, y luego cortamos hacia la historia de Cassie, donde lo único que está haciendo es levantarse a las 3 de la mañana para que le pueda levantar el ojo a Nate Jacobs. Entonces, pues es lo que te digo, o sea, a lo mejor en una totalidad, en todo lo que es Euphoria, siento que es cuando entra como en discordia el personaje de Rue en la segunda temporada. Pero algo que me gusta como tal de esta tercera temporada es que le brindan un poco más de autonomía, ¿no? Sigue enredada en esta historia de narcos. Me gusta la manera en la que está presentada, porque está presentada de una manera en la que es un poquito fantasiosa, porque en realidad cuando una persona se ve así de envuelta el mundo de las drogas, pues directamente lo desviven o algo peor, ¿no? Inclusive a su familia. En este caso le dan un poquito más de un guionazo para dejarla viva, para que obviamente pueda aparecer en la serie como tal. Pero me gusta que también lo muestran de una manera cruda, ¿no? Como que no es nada más vas y llegas y dejas una bolsita, ¿no? Literalmente te tienes que tragar la droga, tienes que pasarla por la frontera, te tienes que poner en riesgo toda tu vida, tu integridad como tal. Entonces es algo que sí me gusta mucho cómo lo presenta, porque le da ese realismo, pero también me gusta que también como la presentan como la mejor mula, ya prácticamente como una empleada, le da cierta libertad. Y eso es lo que me gusta porque le da la libertad de que ahora sí pueda convivir con los personajes que ya conocemos en este ecosistema de Euphoria como tal. Entonces eso es lo que me gusta de que
sigue enredada en el mundo de las drogas, es muy difícil de que vaya a salir de ese mundo, honestamente, pero eso no quiere decir de que no podamos tener escenas donde el personaje interactúa o donde el personaje pueda demostrar como este nivel de psicosis que tiene, ¿no? Entonces es algo que me gusta mucho de su personaje ahorita en general, de que ya tiene más libertad para hacer más cosas. Algo que estoy esperando muchísimo es ver el desarrollo de Nate Jacobs, porque la verdad es que Jacob Elordi es uno de mis actores favoritos. Y debo decir que ya extrañaba esta faceta, ¿no? De él. Desde que tuvimos esta gira del maldito Frankenstein, pues la verdad es que conocemos al actor, ¿no? Y obviamente vemos que es un güey muy noble, muy buena onda, buena gente, o sea, el güey perfecto, ¿no? De la chingada. Y obviamente venimos de una película en la que vimos, o sea, lo vimos magistralmente porque es una criatura noble, que está experimentando el mundo como si fuera un bebé. Y entonces llega con este personaje, Nate Jacobs, que es todo lo contrario, ¿no? Es un güey que literalmente en su primera escena le está tronando los dedos a la pinche chacha, ¿no? Entonces eso es algo que me gusta ver. Siento que todavía está como que muy diluido, siento que todavía no es ese cabronazo que vimos en la primera y la segunda temporada, pero la verdad es que por lo que vi en los trailers, siento que es solo cuestión de darle tiempo. Siento que solo es cuestión de darle tiempo para que madure, para que le sigan pasando cosas más jodidas como lo de Cassie, para que literalmente llegue un punto en el que explote, se le cae un deal de su negocio, Cassie muestra todo al aire, yo qué sé, o sea, va a pasar algo así, pues, que va a hacer que el personaje de Nate Jacobs explote y yo estoy sentado para ese momento, la verdad es lo que más quiero. En general del episodio me gusta mucho su estética, me encanta que esté grabada en cinta, siento que es una estética y una calidad de la imagen que muy, bueno, prácticamente en series no se ve, eso es prácticamente un formato especial para cine y solamente en algunas ocasiones. Entonces, me encanta el uso que se le da aquí. Nada más que siento que obviamente no le llega a la estética de Euphoria como tal, ¿no? O sea, obviamente nosotros nos acordamos de aquella primera temporada llena de colores, los maquillajes, los visuales con las luces, y siento que siento que no le llega para nada en este primer episodio, por lo menos. Siento que tampoco no le va a llegar a nada durante toda la temporada, pero el hecho de que esté grabada en cinta sí me hace verla como que es algo muy padre de ver, algo muy lindo, muy bonito de ver como tal. Y ay, güey, esa escena donde llega el perro y le lame la pierna a la morra que está llena de caca, qué perro asco, güey. Creo que ese fue el momento donde dije, ok, estamos de regreso con Sam Levinson y estamos de regreso con Euphoria. Puedes decir lo que quieras de este cabrón, que si está loco, que si es un pervertido, que si se va a ir al infierno por pinche depravado sexual, lo que quieras, puedes decir lo que quieras. Y la razón de por qué HBO Max le sigue aprobando series, le sigue aprobando presupuestos, sigue trayendo estas estrellas, es porque quieras o no, te gusta la serie o no, se te haga cringe o no, el güey hace que veas. Y eso es, por ejemplo, algo que mucha gente no entendió con The Idol. The Idol es una de las peores series o productos visuales que se han hecho en la historia. Pero la cosa era de que era tan morbosa que semana tras semana que se estrenaba un episodio, era el número uno en la plataforma de HBO Max y el número uno a nivel mundial en series. Entonces, quieras o no, a pesar de que el güey literalmente puede ser que no sepa escribir, que no sepa hacer personajes, además de Euphoria temporada uno, el güey sabe cómo hacer que la conversación se mantenga viva, que quieras ver, quiero ver porque me quiero enterar, quiero ver porque quiero ser parte de la conversación. Y es el tipo de cosas que hace que un cineasta o un creador de series o de películas sea contratado. Al final a los directivos no les importa si tienes 30 o 20 de Rotten Tomatoes, a menos de que vayas por una película que sea aclamada y que quieres que vaya por premios, sino que quieren que hagas feria. Y si estas madres les dan feria, las hace los más vistos, obviamente vas a contratar al cabrón aunque sea de lo más polémico posible. A veces hasta esa misma polémica es lo que mantiene viva tu serie, como por ejemplo The Idol y esta tercera temporada de Euphoria. Así que yo creo que más que criticarle a este cabrón hay que aplaudirle que encontró la fórmula para tener chamba y también para que literalmente todos estén hablando de su producto, que al final de cuentas es lo que todos quieren. O sea, al final de cuentas, sí, la mayoría obviamente quisiera que su trabajo fuese alabado, pero si no es alabado, pues mínimo que lo vean, ¿no? Entonces, amigos, cuéntenme aquí abajo en los comentarios ustedes qué opinaron del primer episodio. Yo la verdad es que tengo miedo, sobre todo por las críticas que salieron en Rotten Tomatoes de un 50%. Siento que este tipo de series se van cayendo más alrededor de la mitad de la temporada, que será como en el episodio 3 o 4. Entonces, tengo miedo de conforme vayan pasando todos los episodios, pero la verdad es que aún así le tengo fe. Tengo fe de que vaya a ser por lo menos un buen cierre o un cierre
promedio. O sea, yo lo único que quiero es que no me cague y que diga terrible final. Pero mira, la verdad es de que aún así debo decir que los domingos de fuera están de regreso. Quiero verme la primera temporada y veamos hacia dónde nos lleva Sam Levinson. Y bueno amigos, vamos pasándonos a las noticias. Esta vez en la premisa de la semana les traigo 3 noticias. La primera es que no sé si ustedes sabían, pero Steven Spielberg estaba pactado para dirigir Interestelar. Dijo que él estaba originalmente pensado para dirigir esta película y que inclusive trabajó en el desarrollo de esta película durante un año. Después por problemas, temas de agenda y demás, es que se tuvo que salir del proyecto y terminó cayéndole a Christopher Nolan, ¿no? Y Steven Spielberg dijo que Christopher Nolan hizo un mejor trabajo de lo que lo iba a hacer Spielberg. Y aún así, hay cabrones, güey, que te dicen que Christopher Nolan no es un gran director. O sea, esta pinche narrativa de que Christopher Nolan no es un gran director solo porque hace películas de cierta manera mainstream para mucho público y que muchas personas las consideran sobrevaloradas, pero realmente solo están bien valoradas, o sea, porque son muy buenas películas, grandes películas. Llega Steven Spielberg y todavía dice que es un gran director y todavía va a haber gente que me va a decir, no, güey, no, es sobrevalorado Nolan, güey. Mátanse el dedo por el culo, güey. O sea, Steven Spielberg, bueno, les voy a decir, grande reconoce a grande. Entonces yo me quedo con las palabras del grandísimo Spielberg, pero la verdad es que sí, debo decir que hubiera estado muy interesante ver la versión de Spielberg. No sé cómo lo hubiera hecho, yo creo que se hubiera pegado un poquito más al tema de la familia. A lo mejor en esta sí pelaban más a Timothy Chalamet, o tal vez no, porque ya ven que Spielberg también salió en su contra cuando salió lo del ballet. Pero sí, la verdad es que me hubiera interesado. Pero siento yo que cuando las cosas no son para ti, simplemente se van y cuando son para ti, llegan automáticamente. La segunda noticia, amigos, es que el Laberinto del Fauno cumple, creo que 20 años, creo que sí, 20 años y se reestrena el 9 de octubre. Todavía se desconoce si va a llegar a México, yo espero que sí, porque pues, Guillermito, Memito, tierra natal, o por lo menos en la Cineteca, en su pinche sala, que tiene el mismo nombre. Pero sí, ojalá llegue el 9 de octubre, hagamos presión ahí a Cinépolis, a Cinemex y a la pinche Cineteca de Guadalajara, y si quieren los de Ciudad de México también, para que nos llegue este increíble reestreno, por favor. El Laberinto del Fauno, creo que es su película más emblemática, con los mejores monstruos, con el mejor guión, y con una historia muy bella. La verdad es que el personaje de Ofelia me da ternura cada vez que lo veo y y la manera en la que está puesta en este contexto social y cultural en la guerra española, creo que me parece. La verdad es que una película imperdible. Entonces, sí, ojalá llegue a nuestros cines el 9 de octubre. El cast de Malcolm en el medio va a venir para México para promocionar la serie y van a ir a Venga la Alegría, güey. Nos esperan el 14 de abril. Ay, güey, no sé. Yo quisiera saber qué es lo que tiene Venga la Alegría con todos los productores de Estados Unidos, güey. O sea, ¿qué tierra le tienen, güey? Para que sigan accediendo a que vayan a su puto programa. Siento yo que ahorita estamos en la era de los medios, o sea, siento que estamos en la era de los programas, no necesariamente televisivos, pero incorporándolos inclusive, siento que tenemos un chingo de programas mucho más buenos y los vamos a Venga la Alegría, güey. O sea, creo que no aprendieron de Katy Perry, güey, o de absolutamente ninguno anterior, güey. Pero bueno, si lo quieren sintonizar, van a estar ahí el 14 de abril. Yo solo pido, por favor, que no les hagan ninguna mamada, que a lo mejor hagan algo referente a la serie original, pero que no los hagan bailar, sí, no, no sé, güey, no sé, no quiero que nos hagan pasar otra vergüenza. Por favor. Así que amigos, muchas gracias por haber visto este episodio. La siguiente semana yo creo que a lo mejor no hay podcast, principalmente porque no se estrena nada. Creo que va a haber el reestreno de Donnie Darko. Entonces, a lo mejor nos aguantamos para la siguiente semana ya que salga Michael, que va a ser una película muy interesante porque la verdad es que no sé si vaya a fracasar o tronar con el tema de su presupuesto. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias por haber escuchado este episodio. Recuerden seguirnos en Spotify y en YouTube. Aquí en YouTube suscribirse, darle like y comentar algo bonito o no tan bonito también si no quieren. Y en Spotify también nos pueden regalar una reseña positiva, seguirnos y dejarnos un comentario allá también. Positivo o no positivo, lo que quieran. Lo importante es que lo dejen. Así que nada amigos, muchas gracias y nos estamos viendo la siguiente semana. Chao, chao.